aprovechando todos estos medios. Aquí estamos, siempre haciendo la obra de Dios, viviendo para Dios, documentándonos de la palabra, leyendo libros, escuchando audiolibros, escuchando a hombres de Dios, pero no permitiendo que nuestra vida espiritual mengue, porque Satanás siempre está al acecho. Satanás siempre va a buscar la manera de cómo en las partes débiles que él puede conocer y sabe cuando están fortalecidas o no, pues puede aprovechar tentándonos con algo que estamos necesitando, y por estar débiles y no fortalecidos en esa área, posiblemente nosotros hasta podamos caer. Y eso es lo que hay que evitar, lo que el Espíritu Santo quiere evitar, lo que la deidad quiere evitar. Y yo quiero colaborar con ellos para no permitirle a Satanás ganar ventaja en ninguna área de nuestra vida. Habiéndole dicho todo esto, mire qué introducción más interesante. Quiero enviar saludos a algunos hermanos, posiblemente algunos ya nos estén escribiendo. A ver por aquí, bueno, no me aparece ninguno. Sí, aquí está Janina Robinson. Saludos, Janina, bendiciones. Gracias por compartir esta transmisión con tus amistades y otras personas más que posiblemente pues estén más adelante en nuestra transmisión. Al momento, mis amados, quiero en este momento compartir también con usted lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo tengo una palabra de Dios para usted, tengo consejos de Dios para usted, que de hecho me sirven, me han servido, o sea, me han funcionado. Nada de lo que yo pueda compartir con usted es algo experimental. No, esto ha sido comprobado por hombres desde hace muchos años atrás que han creído al consejo de Dios y les ha funcionado. Hoy pues a nuestra generación nos toca confiar en lo que ellos confiaron también, que es la palabra de Dios, y también nos está funcionando. Entonces, ¿por qué no hablar de la generación que tenemos ahora que conquistar, que son ustedes, los hermanos, los amigos que están del otro lado? Poder también depositarle a usted un grano de verdad con el fin de que usted pueda seguir creyendo a la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios realmente resulta, tiene resultados poderosísimos. Tiene resultados y tiene una eficacia altísima, 1000% de resultado, porque lo de Dios siempre es la verdad, lo de Dios siempre prevalece y lo de Dios funciona. Aleluya. Y en esta tarde o en este día, de acuerdo al horario que usted me pueda ver en cualquier parte del mundo, quiero compartir con usted algunos principios, soluciones, herramientas que yo utilizo, que yo tomo a la mano, precisamente para defenderme contra la adversidad. Y en este caso, quiero hablarte acerca de cómo poder resistir las tentaciones, qué poder hacer o cómo manejarte en medio de las tentaciones. Definitivamente que nosotros tenemos un enemigo. Quiero empezar diciéndole que usted y yo tenemos un enemigo. Es un enemigo pues que no tiene compasión, es un enemigo que las tiene claras. Él quiere hurtar, matar y destruir. Él no quiere asustar a la gente. Satanás no quiere solamente lastimar a las personas, ni emocional ni físicamente. No quiere solo lastimarlos. Él quiere destruirlos. Somos enemigos acérrimos de él, de tal manera que él, si pudiera sacarnos o tuviera la virtud de sacarnos directamente en cuestión de segundos, ya lo haría, sacarnos de este mundo. Si él pudiera también sacarnos aún de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos caer en el lugar donde él nos tenía, muertos espirituales, él también lo hiciera. Sin embargo, eso no significa que él no hace el intento, que él no hace la fuerza, que él no hace la lucha como para querer estorbarnos de tal manera que no tengamos esa, como quien dice, pues la victoria de una forma tan clara y contundente como cuando la vemos en una situación de un partido de fútbol, que usted sabe que este ganó y ganó. No. Él sabe que nosotros somos vencedores en Cristo, pero él se niega a que esa victoria que usted y yo tenemos en Cristo la hagamos legal, vital en esta tierra. Él sabe que espiritualmente somos unos gigantes en Dios, que somos gente de reino, que somos gente de gracia, de unción y de poder y de autoridad sobre él. Pero él sabe también
que nosotros nos manejamos a través de este mundo por medio de los sentidos, tenemos situaciones, la carne, el alma no ha sido redimida y tenemos ciertas limitaciones, por así decirlo, en la parte humana. Él sabe eso, conoce eso. Entonces, Él siempre quiere traernos a ese terreno. Por eso es que las preocupaciones, las ansiedades, la falta de finanzas y todo aquello que a usted le puede turbar, precisamente se filtra a este mundo. Fíjese que cuando la persona parte o llega o se gradúa y está en la presencia de Dios, esa persona no pasa nada de eso, porque allá arriba, ahí donde está Dios, estas cosas no existen, solo aquí en la tierra mientras tengamos este cuerpo. Pero va a llegar el día, eso sí se lo adelanto desde ya, va a llegar el día en que usted también con un cuerpo de carne, pero totalmente redimido, usted va a vencer o va a traer la victoria de la manera tan contundente como en el cielo es. Eso va a llegar un momento en que vamos a lograr todo eso. Pero entre tanto eso llega, nosotros tenemos un conflicto siempre, un conflicto por tener la vida de Dios establecida en nuestros corazones y en nuestra alma. Y entre todas esas herramientas que Satanás va a usar para poder hacernos nosotros menguar de esta vida de fe, para nosotros no ser efectivos en las tantas promesas que el Señor nos ha dado, Él va a usar algo llamado la tentación. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado para poder entonces reforzarnos en esas áreas débiles que pueden ser sacudidas por medio de una atracción que no es a la voluntad de Dios. La tentación no es otra cosa sino atracción fuerte por algo, pero se le llama tentación es porque es a lo prohibido, siempre sacando la frase tentación de que es Satanás el tentador. En el caso de Dios, Dios no nos tienta. Dios nos provoca al bien. Entonces, de la misma manera, debemos ser atraídos hacia el bien. Sin embargo, no se usa esa palabra tentación, aunque es el mismo sentimiento. Debe haber para nosotros una atracción hacia Dios, una atracción a su palabra, una atracción al congregarnos. Es una atracción a la comunión con Él. Pero esa frase tentación no se usa en el lenguaje divino, ni se usa para nosotros, sino que se usa es más bien deseos de que realmente nosotros respondamos a lo de Dios. Pero en el caso de Satanás para con nosotros, sí se le llama tentación porque él siempre va a querer seducirnos o que nuestra pasión o nuestro deseo sea dirigido es hacia el mal. Y ya te imaginas lo que es pasión. Pasión es un fuerte deseo hacia algo. Entonces, cuando nuestra pasión gira en torno a aquello que Satanás nos está ofreciendo, es donde se convierte en una tentación para nosotros. Y es ahí donde tenemos que aprender a controlar, en este caso, nuestras emociones, porque las tentaciones precisamente tienen que ver con nuestro sentido. Tentaciones a lo sexual, tentaciones a la mentira, tentaciones a la maldad, tentaciones al quitarle la vida a alguien, al lastimar a alguien, al golpear a alguien, al hablar mal de alguien, tentaciones al no creerle a la palabra de Dios. Fíjate que todo eso se filtra a través del alma, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra vida corpórea. Pero cuando nosotros permitimos que la vida de Dios se manifieste sobre nuestra vida, Dios nos da garantía de que tenemos las herramientas correctas para resistir la tentación. Y eso es lo que vamos a conversar en este periodo de tiempo, del cual yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Escuche lo que acabo de escribir acá para ustedes. Al ser tentados por Satanás, la persona ha de apresurarse a orar, buscar la verdad y no debe responder ni tomar decisiones precipitadas para no caer en la tentación. Una de las herramientas que usted puede utilizar en el momento en que Satanás utilice algo que usted posiblemente esté necesitando para ser tentado a que usted gire hacia donde Él está, pues entonces es esto mismo, que usted en vez de tratar de pelear en su fuerza, tratar de vencer a Satanás en el territorio de Él, pues en este caso sería contraproducente tratar de pelear con armas humanas a un ser tan poderoso, en este caso entre comillas, porque sí lo es, tan poderoso como Satanás. Poderoso versus el hombre, versus el humano. Sin Dios.
porque nuestra fuerza sobre él y nuestra victoria sobre él está en Dios. Entonces, por eso ocupamos entonces de herramientas que el Señor nos da a través de la Escritura, de las enseñanzas que nos dan hombres de Dios, para entonces poder resistir la tentación. Y una de esas es precisamente buscar a Dios en oración. Cuando nosotros nos sentimos tentados por Satanás, y entiéndase tentado que es atracción fuerte por algo que Satanás nos está produciendo, nos está dando o nos está, como quien dice, supliendo. Puede ser cualquier necesidad, puede ser una necesidad fisiológica, puede ser una necesidad económica, puede ser cualquier tipo de necesidad que usted tenga de la cual usted diga yo necesito eso y mi padre me lo da. Satanás puede utilizar esa necesidad como especie de un trampolín para ofrecértelo él. Y el problema aquí es cuando Satanás te lo ofrece, porque entonces ya nos estamos rindiendo a él y nos estamos poniendo a su servicio si lo aceptamos. Entonces la tentación lo que hace es, Satanás la aprovecha, es como para tu necesidad, Satanás la utiliza como una tentación o una atracción para decirte yo te puedo dar lo que tú necesitas, ven, tómalo. Pero a cambio de tomarlo o de disfrutar aquello que Satanás te provee, que puede cubrir en algún sentido tu necesidad física, pues simplemente él también te va a cobrar eso y te lo va a cobrar altísimo, caro, de tal manera que va a costar luego hacer restitución y una serie de cosas que no vienen al momento a hablarlas porque ese no es el fin, pero sí, yo te recomendaría que jamás procures que Satanás te pueda ofrecer algo y tú caer, porque con él nunca se gana, siempre se va a perder. Y sobre todo por las intenciones que él tiene contigo, porque tú eres hijo de Dios y tú cargas algo diferente. Así que es importante que para en un momento dado que tú necesites tomar una decisión o que tengas una necesidad X donde amerita que tú tengas que hacer algo en un momento dado, pues la tentación te va a llegar de que Satanás te va a decir, tómalo ahora o no lo dejes para después. Y es ahí donde tú tienes que meterte en un periodo de oración para que tus sentidos estén totalmente controlados por la vida de Dios. Satanás no te va a dejar de tentar, no te va a dejar de ofrecerte cosas, ya sea que las necesite, en este caso si las necesitas, y también te va a ofrecer aquellas otras cosas que aún tu alma y este sistema ofrecen con el fin de sacarte de tu destino. Que son varios puntos ahí importantes de los cuales quizás hoy no hablemos mucho de eso. Sin embargo, quiero decirte que lo mejor que podemos hacer en un momento dado de una tentación fuerte es meternos en oración. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a orar, estamos poniendo todos nuestros sentidos en la voluntad de Dios. Es como decirle a nuestros sentidos, desconéctense de lo que estamos viendo o escuchando, desconéctense de lo que estás sintiendo, o sea, atracciones, pensamientos, imágenes, y concéntrense en Dios. Cuando tú entras en oración, efectivamente al cerrar tus ojitos, si es tu costumbre, o leer la palabra, o meditar en el Señor, pero entrar en esa comunión con Él, te va a ayudar a fortalecerte en esa debilidad, con el fin de que tú puedas entonces resistir aquella oferta que Satanás te está haciendo, que al final lo único que quiere, realmente Él no quiere suplir tu necesidad, Él lo que quiere es destruirte, y Él está usando ese método para que tú puedas rendir tu vida a Él. Así es que lo mejor que puedes hacer es correr a la presencia de Dios, correr a la voluntad de Dios, correr donde está Dios para ser fortalecidos en esa área. Vamos a ver un verso bíblico que nos da un poquito de fundamento para lo que acabamos de hablar. En Mateo 26:40, mira lo que dice la Escritura, dice, luego volvió a los discípulos y los encontró durmiendo. El entorno de este pasaje es cuando Jesús está horas antes de ser crucificado, horas antes de dar su vida por nosotros. Para Jesús esos momentos eran muy fuertes, eran cruciales para Él. Estaba a punto de dar la vida, pero también de desprenderse de su Padre. Una experiencia que Él jamás había, valga la redundancia, experimentado. Además de eso, iba a cargar con la naturaleza de pecado, que no es otra cosa sino, como quien dice, ocupar la caída del hombre sin haber hecho nada para eso. O sea, pero Él tomar el lugar nuestro. O sea, es como separarse de Dios. O sea, que a Él realmente le cayó la condenación del pecado en el humano, de todo eso que Adán desató sobre la raza humana como resultado de ceder a Satanás.
es lo que Jesús toma, la naturaleza de pecado. Por eso es que la Biblia dice que aunque Él no pecó, murió como un pecador. Pero como un pecador no por practicante de pecado, sino porque tomó la naturaleza de pecado, que es lo que aleja al hombre de Dios. Recuerda que la naturaleza de pecado no es lo mismo que prácticas de pecado. La naturaleza de pecado es querer o tener un alto deseo de vivir distante de Dios y cerca de Satanás. Además de eso implica no obedecer a Dios y obedecer a todo lo que dice Satanás. Eso también implica o tiene como resultado fornicación, adulterio, mentira, lascivia, engaño. Toda la maldad que tú ves en el mundo es el resultado del pecado. Nada de eso es pecado, sino es el resultado del pecado. Todo eso que tú ves como prácticas precisamente son la raíz de la condición de pecado. Por eso se le llama pecados, porque son las ramificaciones que produce el origen, que es el pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces, podría decirte en este caso que Satanás lo que anda buscando es precisamente de que usted pueda pues sucumbir, que yo pueda caer, que yo pueda deslizarme precisamente en aquello que ya no es mi naturaleza, pero que él al menos quisiera que usáramos las prácticas para traernos condenación, maldad, lejanía a Dios, porque no vamos a negar que una práctica de condición, una práctica de pecado, aunque yo no tenga la naturaleza, pero una práctica de pecado me pone en una condición almática, en conciencia, distante de Dios, y me trae condenación y una serie de cosas que se desatan, de las cuales yo te recomiendo que ni siquiera quieras experimentar. Entonces vamos a ver en este punto que Jesús estaba en el Getsemaní orando, precisamente porque estaba a punto de entrar en esa experiencia tan fuerte, tan difícil para él, que era tomar la naturaleza de pecado y desprenderse del Padre. Es ahí entonces donde él nos muestra una herramienta, tal cual como se los dijo a sus discípulos, para vencer la tentación. Dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Entonces el verso 41 dice, velen y oren, porque dice, velen y oren, para que no cedan ante la tentación. Entonces dice, porque el espíritu está dispuesto, dice, pero el cuerpo es débil. En este caso, es decir, el cuerpo es un esclavo que simplemente va a reflejar lo que lo domina. Si a usted lo domina la vida espiritual, es lo que va a reflejar el cuerpo, resistencia al pecado. Pero si a usted lo está dominando aquello que Satanás lo está ofreciendo y esa tentación, usted la toma y la hace carne, pues eso desencadena una serie de cosas que aún se va a notar en el cuerpo, de que usted no está haciendo la voluntad de Dios o usted está prácticamente teniendo una práctica ilícita delante de Dios. Se va a notar porque dice que se refleja en el cuerpo. Sin embargo, lo que yo quiero rescatar de estos versos es, dice, velen y oren. Y esta es la primera herramienta que yo quiero brindarte a ti. Velen y oren, dice, para que no cedan, dice, a la tentación, para no ceder a la tentación. La primera herramienta es orar. Por eso te dije que cuando tú sientas la tentación que viene de frente, precioso, no lo pienses dos veces. Levanta tu altar de oración, donde estás ahí, en tu mente, en tu corazón, y empieza a refugiarte en Dios, empieza a velar. Y velar es estar atento. No es solamente pasar noches, sino estar atento en todo tiempo. Entonces, observa por dónde Satanás quiere traer, por dónde te lo está ofreciendo, y empieza a levantar tu oración y a renunciar y a rechazar, Señor, esa atracción a esa persona que no es mi esposa. Señor, yo echo fuera ese pensamiento, o ese deseo de tener una relación sexual fuera del matrimonio porque no me he casado, no estoy casado. Señor, yo resisto ese pecado, porque son imágenes y son infinidad de pensamientos que Satanás te trae precisamente con el fin de querer él proveerte algo que biológicamente tú necesitas. Sin embargo, aún esa necesidad biológica, Dios la va a suplir, pero dentro de los parámetros de sus consejos, dentro de los parámetros que Él nos aconseja a nosotros poder practicar eso, que la sexualidad no es pecado. El problema es cuando lo hacemos a la manera nuestra, de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien y está mal. No, precioso. Hay una forma de vida en la que todo hijo de Dios debe vivir, y aún en la parte sexual. También Dios nos ha dado parámetros para poder disfrutarlo con una pareja, o sea, hablando
cuando somos casados, esposos. Entonces, pero hay infinidad de cosas de las cuales Dios va a querer tentar a alguien a través de un dinero, a través de un negocio o algo que usted sabe que no está bien y que de alguna manera u otra usted lo necesita, pero Satanás lo va a ofrecer. Es ahí donde usted debe correr a la oración. Y también es importante de no responder de inmediato. Mira que Jesús dijo, velen y oren. Dice, para que no cedan a la tentación. Nunca dijo, y esta frase la utilizo mucho, Jesús nunca dijo, para que no tengan tentación. Él nunca prometió que las tentaciones no vendrían. Él está diciendo es para que nosotros no cedamos a ella, indicando que la tentación tiene legalidad de poder tentarnos, valga la redundancia. Satanás va a usar la tentación para tentarnos. Pero la victoria está en que nosotros no vamos a ceder a ello. Entonces, una de las herramientas que el Señor nos dice y nos da es precisamente esta: velad y orad. Por eso la oración es importante. Muchas ocasiones la gente dice, no, pero orar es tedioso. Sí, pero es que es tedioso para el alma, pero es por los resultados que da. El alma es refugiada, el alma es protegida cuando practicamos la oración. Además de que le quitamos también apetitos al alma de confianza propia, porque el alma quiere tener control de todo. La psiquis del hombre, el pensamiento del hombre quiere controlarlo todo. Pero cuando nosotros vivimos de adentro hacia afuera, pues entonces el alma lo que le toca es confiar en que lo que el Espíritu Santo está disponiendo a hacer a través de nuestra conciencia y nuestros pensamientos es lo que va a traer resultados para no entonces caer en el juego de Satanás en querer resistirle en nuestra fuerza y en nuestra justicia. Yo he oído testimonios de personas que lastimosamente han fracasado ante una tentación y el resultado de casi toda la mayoría que posiblemente hemos tenido, hasta yo he tenido la experiencia en un momento dado de que Satanás me puso una situación y yo, wow, no la vi, no la entendí y me ganó ventaja. Pero uno recoge, ¿no? Y uno recapacita. Cuando uno evalúa el asunto, simplemente fue porque uno se apresuró. Uno tomó la decisión muy rápido, uno se adelantó a decir, bueno, sí, el negocio es... Hay gente que dice, no, lo tomas ahora o no lo puedes tomar. Y entonces en este mundo comercial a veces te incitan a que el negocio es de allá para allá. Si no lo tomas ahora, lo perdiste. Y a veces uno como que quiere andar acelerado. Y es ahí también donde Satanás ocupa para tentarte y así poder drenarte finanzas, paz, tranquilidad, qué sé yo, lo que él quiera drenarte a través de esa oferta. Entonces uno tiene que mejor a veces, en muchas ocasiones, es buscar dirección de Dios y ocupar un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea necesario para que Dios nos dé una respuesta y así entonces darnos cuenta de que no es la mejor, diríamos nosotros, toma de decisiones que podamos hacer, porque siempre habrá una salida cuando buscamos al Señor. Así es que lo primero sería no te precipites a tomar decisiones sin antes buscar a Dios, sin antes irte en oración. Bueno, acá en el área de Chilibre ya empezó la lluvia, espero que no esté molestando con la transmisión. Lo segundo que quiero aconsejarte para poder resistir la tentación es que es importante leer la palabra de Dios con regularidad y comprender y dominar los medios y los principios por los que se vencen las tentaciones de Satanás. Hacer esto resulta sumamente útil para vencerla. Esto es importante. Lo primero que tienes que saber, ¿qué es la tentación? ¿Cómo opera la tentación? ¿Para qué Satanás usa la tentación? Pero también de la misma mano tienes que darte cuenta qué herramientas tienes. ¿Qué te puede funcionar en un momento en que eres tentado? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Qué Dios dice en cuanto a esa situación para que tú puedas salir? Entonces, por eso estamos invirtiendo tiempo en este momento dándote herramientas. Porque si tú no conoces cómo tú vas a reaccionar ante la adversidad, pues simplemente Satanás te va a ganar ventaja. Sin embargo, pues el segundo consejo tiene que ver mucho es con leer las Escrituras, porque esta es la mente de Dios, esto es el pensamiento de Dios, esta es la manera en que Dios ha diseñado en que usted y yo vamos a vencer. ¿Y por qué es la manera? Porque es la forma en que Él venció, en que Él también ha bregado. Cuando Él bregó con Satanás, Él bregó de una forma contundente. Y de hecho, con el pecado, Él también brega de una forma contundente. Entonces nosotros tenemos que también aprender esos principios de Dios, ver también cómo Dios ve el pecado, para nosotros también adoptar eso, porque nosotros somos de su naturaleza. Hace unos meses atrás estuve hablando
porque Dios odia el pecado, porque Dios odia el pecado. Y es una cosa impresionante, porque Dios odia, aborrece el pecado. Entonces, de la misma manera, si yo no me documento de lo que Dios piensa en su palabra con referente a la tentación, al pecado, a la maldad, a Satanás, que es de donde viene la tentación, pues entonces yo no voy a tener herramientas como hijo de Dios para poder confrontar. Así que importante es, como segundo punto, es que tú puedas conocer lo que Dios piensa en la palabra de Dios referente a cómo tú debes comportarte ante la tentación. Quiero que veamos el Salmo 107, versos 19 al 21. Mire lo que dice la Escritura. Nueva traducción viviente. Dice: socorro, Señor, dijo el salmista. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. La palabra dificultad ahí no solamente significa que estás enfermo, sino que también tiene que ver mucho con aquel ataque de Satanás. Entonces, dificultad para mí es un momento también donde yo me siento en estrecho, que no sé qué hacer ante algo que yo no puedo controlar y que me puede atraer a hacer lo malo o a no tomar una buena decisión en medio de un enojo, una ira o una situación que me haya ocurrido que haya tocado el trasfondo de mi familia, de mi vida y que apele de mí una reacción de venganza, de odio, de rencor o de principios que el mundo utiliza para defenderse. Por eso entonces dice: clamaron a mí en medio de su dificultad. Fíjate que el primer principio sigue ahí, dice que clamaron a Dios. ¿Qué clamaron? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a poder tomar esta decisión. Señor, ayúdame a alejarme de esto. Señor, ayúdame a poder confrontar esto. Ayúdame a ver la salida de esto. Ayúdame, Señor, a no caer ante las propuestas de esta persona, de esta mujer, de este varón, de este individuo, de este colectivo, o de estos pensamientos que me están atacando. Ayúdame a vencer. O sea, que claman, dice, de su dificultad. Y mira lo que dice la Escritura: y Él los salvó de su aflicción. Entonces, quiere decir que Dios siempre está disponible para que usted pueda ser ayudado. ¿Esto qué significa? Hasta este punto, ¿qué está significando? Que la oración sí te va a dar resultado, porque Dios te va a dar la salida, te va a dar la forma, te va a dar el consejo o te va a dar la fuerza, o te va a proveer lo que tú necesitas para que tú puedas resistir a la tentación y dejar en vergüenza a Satanás. ¿Qué sigue diciendo el Salmo ahora en el verso 20? Dice: envió su palabra y lo sanó, o envió su palabra y lo fortaleció, envió su palabra y les dio la respuesta para que no cayeran en la tentación, envió su palabra y les fortaleció para que no sucumbieran a esa atracción diabólica en una persona que no te conviene estar con ella. Envió su palabra y como joven te limitó a tener relaciones sexuales sin haber llegado al matrimonio. Envió su palabra el Señor en medio de tu clamor y de tu oración. Envió su palabra, mira lo que envió, su palabra, para aconsejarte y decirte: hijo, no pongas en riesgo lo que Satanás te está ofreciendo a cambio de unas horas de placer o un tiempo de placer con una persona que después va a perjudicar tu matrimonio, tu juventud, lo que hayas edificado, el ministerio, hablando ahora de ministros, por un mal proceder, por una falta de dinero para poder cubrir una cuota o la otra. A veces nosotros los ministros necesitamos dinero para poder hacer la obra de Dios, para poder ayudar a la gente, y a veces es lo que nos limitamos. Y le está hablando a alguien que trabaja. Yo trabajo, tengo mi trabajo secular, pero soy inversionista del reino. Así es que imagínate aquellos pastores que de alguna forma u otra también viven a tiempo completo de lo que la iglesia produce. Entonces ellos también están tentados, somos tentados a una oferta de dinero, una oferta millonaria para comprar esto y aquello, y podemos pensar de que esa es la provisión de Dios, y por eso necesitamos alta relación con el Padre para cuando nos damos cuenta de la situación poder resistir y decir: ¿sabes qué? La oferta para cualquiera puede ser buena, pero eso para mí es tentador y yo sé que eso no viene de mi Padre. Y entonces poder enfocarnos en Dios y seguir esperando en la verdadera respuesta, porque Dios va a enviar su respuesta, pero dice que es a través de su palabra donde empezamos a conocer, donde empezamos a ver cómo vamos a resistir y cómo vamos a esperar entonces lo que Dios nos va a proveer.
Mira lo que dice, envió su palabra y lo sanó, envió su palabra y te libertó, envió su palabra y te dio la salida para tu problema, envió la palabra y te dio la respuesta para esa persona insistente en que tú hagas algo que no es debido. Envió su palabra y te fortaleció para no caer en la tentación. Dice, y los arrebató de las puertas de la muerte. Aquí está. Porque la tentación lo que está es atrayéndote hacia la muerte, hacia la separación de aquella relación que tienes con tu padre, esa relación que tienes con tu esposo o tu esposa, aquellas cosas bonitas que Dios ha construido. Cuando la tentación llega y cumple su cometido en nosotros, abre hoyos, abre cosas impresionantes, de las cuales algunos ministros aún en nuestro país, en Panamá, hemos visto en las noticias cómo a través de la tentación cayeron. Y hoy en día pues hay un pase de factura enorme que el diablo está haciendo, producto de que no pudieron pelear tal cual como el Señor lo está diciendo, esa batalla acerca de la tentación. Entonces dice que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Claro que al final vamos a dar gracias a Dios, porque Dios nos ha fortalecido. Dios, es más, no solo nos fortaleció, sino que también Dios nos suplió, nos dio la capacidad de esperar, nos dio la capacidad de tener paciencia, y por la fe, aquello que estamos esperando, que después que Satanás utilizó para tentarnos, ya no vino de parte de Satanás, sino que ahora vino de parte de Dios, legal, realmente como debe ser. Lo tercero que quiero compartir contigo, que también te va a ayudar a resistir la tentación, es tener plena confianza en el sacrificio de Jesús y sus beneficios. Esto es importante, porque eso es lo que te va a dar legalidad de que las herramientas que tú estás usando son para ti. Esto es lo que te va a dar legalidad de que realmente lo que tú vas a ocupar para resistir la tentación es lo que Dios ha provisto para que tú puedas entonces tener los resultados que se espera y tener una defensa genuina, no en tu fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y para eso tú te cuelgas de lo que Cristo hizo. Veamos esto, en Apocalipsis 10:12, Nueva Traducción Viviente, dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Y dice la voz, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, o sea, el tentador de nuestros hermanos, el que los acusaba o tentaba delante de Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y mira la razón. Y mira por qué, qué herramienta le dan a los de la tierra, ya que el tentador ha sido arrojado. Dice, y ellos lo han vencido. ¿Quiénes? A los que nos acusaban, a los que él nos estorbaba, a los que él nos tentaba día y noche. Dice, pero nosotros o ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y cuando hablamos de sangre, no solo te limites a esa cosa roja que tiene el cuerpo, sino quiero que veas la palabra sangre como la vida. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo es, nosotros le hemos vencido, es por la vida que Dios derramó en Cristo. El sacrificio. Porque dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, no solamente es el líquido rojo que Jesús tenía, no solo lo mires como un líquido rojo. Mira la palabra esta como, dice que le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, hablando del sacrificio, del derramamiento, lo que realmente desató la muerte de Cristo, entregando su vida por nosotros. Entonces, no solamente es decir, la sangre de Cristo para este problema, la sangre de Cristo para mi mente, para que yo no piense eso. No, acuérdate de las herramientas que tienes por ese sacrificio. Acuérdate que tienes la mente de Cristo. Acuérdate que ahora que por medio de ese sacrificio tú puedes traer toda palabra, toda tentación o todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y ponerlo entonces, dice, a la cruz, ponerlo entonces en sacrificio, ponerlo a la obediencia del Señor, a la obediencia de esa obra perfecta. Pero ¿qué es eso? Lo que te está diciendo no es que necesariamente es la frase, la sangre de Cristo para mi mente, la sangre de Cristo para este problema. No, está diciendo es, ocúpate de las herramientas que el sacrificio de Cristo hizo por ti. Y es ahí donde está el punto. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Este pensamiento
yo lo puedo traer cautivo a la obediencia del Señor, porque yo sé que por medio de la obra de Cristo yo soy renovado y yo puedo vencer esta situación, esta atracción, yo la puedo vencer porque Jesús pagó un precio por mí y ahora yo no soy esclavo del pecado y yo sé que Satanás está detrás de esa tentación. Así que, ¿sabes qué? Voy a ocupar esta herramienta. ¿Qué herramienta? La palabra. ¿Qué herramienta? La confesión. Mira lo que dice aquí. Dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Por el testimonio que dieron. Y el testimonio que dieron es el estilo de vida de acuerdo a lo que ellos confesaban. Soy hijo de Dios, soy justo, soy sano, soy la justicia de Dios, soy santo, Dios odia el pecado, yo también. Dios no le gusta la tiniebla, a mí tampoco. Por eso resisto al pecado. Yo no vivo de la palabra de Satanás, yo vivo de la palabra de Dios. Y todo eso, ¿cómo tienes la propiedad para ponerlo en función ante Satanás? Porque estás apropiándote del sacrificio de Jesús. Por eso Él derramó su sangre, eso es sacrificio. Entonces, ese sacrificio te da la legalidad de usar estas herramientas para que tú puedas entonces vencer la tentación. No solo oras, sino que ahora confiesas, declaras las herramientas, los principios de la palabra de Dios, pero también eso lo sabes porque has estudiado cómo, a través de la palabra, has estudiado lo que Dios ha dicho con relación a eso y cómo te defiendes de ello. Fíjate, aquí está, todo está en la palabra de Dios, precioso. Ellos le han vencido por medio de la sangre y del testimonio que dieron. No amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Y lo cuarto y último que quiero regalarte en esta tarde como consejo para vencer la tentación, que es preciso tener una fe sólida en la palabra de Dios, que es la verdad. Las palabras diabólicas de Satanás son siempre falacias. Él es el único modo de devolverte, el único modo para devolverle el golpe a Satanás es humillarlo con la verdad de la palabra. Y esto es importante, cuando tú estudias la palabra, tú estás estudiando lo que Dios piensa. No lo mires solamente como un libro o como escritos de alguien. No, esto es un manual de vida. Fíjate que todo el consejo que yo te he dado con referente a cómo confrontas la tentación es el resultado de lo que Dios dice. Aquí está todo el secreto de esto. Yo no te puedo sacar una conjetura de una experiencia mía extrabíblica. No te puedo tampoco dar una experiencia de un grupo de personas que en nada se parece a lo que dice la Escritura. Mucho menos una idea mía personal que no concuerda con las Escrituras, dice. Porque yo en mi carne no puedo vencer a Satanás. Recuerda que Satanás es más fuerte que todos los seres humanos sin Dios. Si hay algo que a nosotros nos hace vencedores, es que Cristo está en nosotros. Eso es lo que nos produce vencer. ¿Ves? Entonces, es importante como último punto tener una fe y una confianza sólida en que lo que estás haciendo o lo que has leído de la palabra es la verdad de Dios. Que no pongas en duda nunca lo que esta palabra de Dios dice. Cuando esa palabra te dice que tú puedes negarte a una situación X porque Dios te da el poder y la habilidad para hacerlo, pues tú tienes que creer en eso. Yo tengo que creer en eso. Y ese es todo el conflicto que tenemos, porque Satanás también nos bombardea con incredulidad, que esa es otra forma de tentar nuestra confianza en Dios, por medio de la incredulidad. Y sé también que hay un montón de personas que son ministros, líderes, que se han puesto de forma indirecta o ignorantemente del lado de Satanás, diciéndole al pueblo palabras de inseguridad, palabras que no llevan fe en lo que Dios ha dicho, palabras de incredulidad. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, escuche a sus pastores, analice el mensaje que ellos dan. Usted fue llamado a analizar lo que alguien dice, pero sobre todo compárelo a la palabra de Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios y usted permite al Espíritu Santo, Él te va a decir si realmente eso concuerda con lo que estás oyendo o no. Entonces dice, es preciso tener una fe sólida en la palabra de Dios, que es la verdad. Partiendo de ese punto, no importa lo que diga el médico, no importa lo que diga una persona, no importa lo que diga quien quiera decir, tú remítete a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está contenida en su palabra. Vamos a ir a Mateo 2:7 y con esto terminamos. Durante 40 días
y 40 noches ayunó después tuvo mucha hambre. Este fue Jesús iniciando su ministerio. Dice, en este tiempo el diablo se le acercó y le dijo, se le acercó a tentarlo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate la manera en que Jesús, el mejor ejemplo de la Escritura. Pablo pudo haber sido un buen discípulo de Jesús, pero en este contexto estoy viendo a un Jesús cómo nos enseña a confrontar la tentación de forma directa. ¿Quién más que el buen ejemplo de Jesús confrontando a Satanás bajo el mismo formato de tentación? Jesús tenía hambre, tenía un deseo de comer, pero viene entonces Satanás y le ofrece la manera como hacerlo. Eso es una tentación. Nota que la tentación no fue invalidada hacia Jesús, al contrario, la tentación se mantuvo también con Jesús. Aquí lo importante que vemos y lo que rescatamos es el comportamiento de Jesús y la manera en que Él confrontó la tentación. Y ese es el método efectivo por la cual usted ahora y yo debemos seguir usando, porque esa fue la forma en que lo hizo, y lo hizo dentro del campo ministerial, Jesús lleno del Espíritu Santo tal cual como nosotros. Ahora, la ventaja que tenemos es que nosotros tenemos al Espíritu Santo que se activa más rápido todavía en nuestra vida. En ese momento Jesús de alguna manera u otra no había hecho la obra. Por eso era que era más complejo para los que le rodeaban en ese entonces poder reaccionar de la manera en que tú y yo hoy podemos reaccionar, porque ahora sí nosotros hemos nacido después de la crucifixión de Jesús, o sea, somos nueva criatura. Así que tenemos más herramientas de forma interna, pero nota el método tan sencillo y básico, la manera en que él confrontó el pensamiento de una oferta que venía de Satanás, de una tentación, porque él tenía deseos de comer. La Escritura dice, Jesús tenía plena confianza en lo que el Padre estaba diciendo. Ahora, no es que él no lo sabía, él es la palabra. Lo que él está dándonos a entender es que es mejor oír lo que Dios ha dicho, que es tu referente, a lo que otro diga, o Satanás diga, o el sistema diga. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, como humanos necesitamos ceñirnos a lo que Dios está diciendo. Cuando usted se ciñe y tiene confianza, ahí lo que Jesús está mostrando, como humano, está mostrándonos a tener plena confianza en lo que Dios ha dicho. Y vivir de eso, porque él dice que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo diría que nosotros somos fortalecidos, resistimos a Satanás cuando tenemos confianza que nosotros vivimos es de lo que Dios está diciendo. Y finalmente dice, después el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, verso 6, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, él ordenó a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con su mano, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Y Jesús respondió, las Escrituras también dicen. Jesús aprendió a detectar que las Escrituras que Satanás estaba usando las había torcido. Y esta es otra enseñanza, porque Satanás hábilmente puede usar también la Escritura para torcerte. Y si tú no conoces la mente de Dios, si tú no conoces los principios de Dios de acuerdo a su palabra, Satanás te puede transgiversar las palabras o te puede manipular las palabras y te puede tratar de decir algo que Dios no ha dicho. ¿Qué fue lo que le hizo a Eva? Y también a Adán, por decir, porque ambos cayeron. Es lo mismo que está haciendo con Jesús. Está tratando de decirle una verdad a medias. Algo que Dios dijo, pero no en el contexto como Él lo está diciendo. Entonces, Jesús, como entiende perfectamente lo que Dios realmente está pensando, lo que realmente Dios quiso decir, y Él le dice, no, ya me imagino a Jesús, no, Satanás. Tú eres un mal intérprete de las Escrituras y tú me quieres torcer a mí. Acuérdate que yo soy las Escrituras, yo fui el que estuve ahí con mi Padre poniendo todos estos principios, así que a mí tú no me vas a engañar. Yo conozco bien la mente de mi Padre, conozco bien el corazón de mi Padre. Y lo primero que te voy a decir es que la Escritura también dice, o sea, Dios también dice, porque yo conozco, dice, no pondrás a prueba, o sea, en pocas palabras, no tentarás al Señor tu Dios, tratando de provocar que Él te salve del peligro, tú sabiendo que vas para el peligro. ¡Wow! Esto me bendijo. Esta es la manera
fundamental, firme, que el Señor nos da como herramientas a todos los hijos de Dios para poder resistir al pecado. Yo sé que aquí hay mucho material todavía por diluir. Yo sé que usted, el Espíritu Santo le ha enseñado cosas importantes, muy particularmente de acuerdo a la necesidad que usted tenga, de acuerdo a la situación que usted esté confrontando, a la tentación en la cual usted esté pasando. Y yo sé que en este día Dios me le ha entregado a usted las herramientas para usted tomar buenas decisiones de fe. Por favor, ponga en práctica esto. Si se le olvidó algo, vuelva a escucharlo. Yo lo voy a editar ahora y lo voy a subir a YouTube para que usted lo escuche una y otra vez. Es posible que estas herramientas le puedan salvar la vida a usted, le puedan salvar la familia, le puedan salvar hasta de una enfermedad, le puedan salvar de una decisión que va a lamentar por mucho tiempo. Y es por eso que el Señor en su amor me ha permitido poder traerle este mensaje. Y yo contento por ser el instrumento que Dios usa para poder ayudarlo a usted. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de todo este momento tan importante. Yo, como siempre, deseo hacer videos de 15 minutos, pero no puedo, santo. Bueno, no es que no pueda, es que como que me cuesta, porque tengo tanto que compartir con ustedes, converso tanto y hay mucho que hablar. Así es que pues pido que por favor me pasen a veces estas pequeñas faltas, pero al final yo sé que son de bendición. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por prestar atención a esta palabra, gracias por tomarse el tiempo de poder llegar hasta el final de este video. Y yo sé y oro a mi Padre que Dios me le fortalezca. Es más, oro en este momento, a los que estamos ya en vivo, quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado este evangelio, yo he predicado esta palabra. Yo sé que a alguien en algún momento le va a ser útil esta enseñanza. Alguien que esté pasando por una situación puntual como la que hemos estado hablando en estos minutos. Yo te pido, Señor, que tú los dirijas a esta página de Facebook y que ellos puedan escuchar este mensaje, que les atraiga por el Espíritu Santo este mensaje con el fin de que ellos puedan ver las herramientas que tú les has dado a través de la palabra y ellos puedan salir de la situación en la que se encuentran. Satanás, tú no tienes derecho legal de dañar ni destruir a los hijos de Dios. Si lo haces es porque nosotros de forma ignorante le permitimos hacer eso. Pero una vez conocemos la verdad, cerramos puertas, cerramos fila para que Satanás salga avergonzado y no victorioso ante cualquier tentación que él quiera ponernos por delante. De la misma manera en que Jesús venció, nosotros también vamos a vencer. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Le quiero, le amo. Pase una linda tarde, una linda mañana, una linda noche, un buen inicio de semana. El Señor me le bendice. Paz y gracia. Espero pues que el Señor le continúe dando sabiduría en todo momento. Habló para todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice chao, hasta la próxima. ¡Ah! Les amo un montón con todo mi interior. Son especiales para Jesús y también para este servidor. Bendiciones. Chao. Hasta pronto.